cerebrum has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Esta es una de las canciones más famosas de Metallica y trata sobre el fatal destino de un soldado en la Primera Guerra Mundial. Está inspirada en la película Johnny cogió su fusil. Y si quieres enterarte bien qué nos está contando Metallica en esta canción, te invito a que te quedes en el vídeo porque vamos a desarrollarlo. Hubo un tiempo en el que Metallica decían que no iban a grabar videoclips, porque eso era muy comercial, y míralos ahora, que sacan un videoclip por canción. El caso es que cuando se iniciaron en esto de los videoclips, porque básicamente lo que habían dicho era una tontería, pues decidieron coger la canción One. Este era su primer videoclip y tampoco se lo curraron mucho porque básicamente es ellos tocando y extractos de la película en la que se basa la canción. Esta película, Johnny cogió su fusil o Johnny tomó su fusil en Latinoamérica, porque ya sabéis que coger significa otra cosa ahí, pues no sea que pensemos que Johnny es un poco extraño. Bueno, pues Johnny resulta que es un soldado que va a la guerra en la Primera Guerra Mundial y de esto va la película, pero es que lo que le pasa es una desgracia como pocas. Esta película a su vez está basada en un libro que es del mismo nombre y tanto la película como el guión como el libro pertenecen a la misma persona, que es Dalton Trumbo. Así que ya tenemos claro que Dalton Trumbo hizo de todo, bueno, escribió el libro, el guión y luego salió la película en 1971. ¿Vale? Y aunque es de género bélico, en realidad el mensaje tanto del libro como de la película como de la canción es pacifista porque nos está contando un drama de un soldado norteamericano en la Primera Guerra Mundial. Vamos a verlo bien. Nos situamos entre 1914 y 1918, es decir, la Primera Guerra Mundial o lo que entonces se conocía como la Gran Guerra, porque no sabían que iba a haber una segunda temporada aún más hardcore. En esta primera temporada pues es la guerra más sangrienta y más bestia hasta el momento y transcurre casi en su totalidad en Europa. Mueren entre 10 millones de personas y 30. Así que sí, como hay tantos soldados desaparecidos, pues no se sabe. Entonces tú coges entre 10 millones y 30, pues 20 millones, pues 20 murieron. Y luego además hubo otros 20 millones de heridos, que probablemente serían muchos más también, claro. Entonces el caso es que no era una guerra rápida, como podríamos entender que fue la Segunda Guerra Mundial, en plan llegamos, conquistamos, no. Ahí una posición a lo mejor aguantaba 3 años en el frente, 3 años en el frente llenos de barro, de tiroteo, de ver morir a tus amigos en la tierra de nadie, en el barro y verles ahí que se están pudriendo y que nadie puede ir a por ellos porque es cuando ya se incorpora la ametralladora, los aviones, los cepelines, más tarde el tanque, cuando se usan gases, además ahí empieza a haber submarinos, o sea que es como la guerra más violenta hasta el momento, pero la tecnología no era lo suficientemente fuerte como para avanzar tanto, entonces pues ahí metidos en una trinchera durante años. En medio de todo eso pues está Johnny, el protagonista de nuestra historia, pero primero vamos a repasar por qué hace 100 años hubo una gran guerra, porque hubo esta Primera Guerra Mundial. El contexto base es muy fácil de poner porque es lo de siempre, hay una escalada de intereses de países que se creen lo más y entonces dicen, pues igual podemos coger este territorio o no, tal. Bueno, y entonces empieza a haber alianzas debido a esta escalada de poder y entre lo que era entonces los imperios, ¿no? Pues estaba el Imperio Ruso, estaba el Imperio Británico, en fin, el Imperio Austrohúngaro y demás. Entonces empieza a haber una escalada de poder y entonces se tienen que forjar alianzas. Las alianzas implican que si atacan al que has declarado que es tu aliado, pues tú tienes que atacar a esa persona que le está atacando, ¿no? Pues eso es lo que es ser aliado, ¿no? Entonces, con que uno entra en guerra con otro, pues puede desencadenar que todo el mundo entre en guerra con todo el mundo, que es básicamente lo que pasó. ¿Pero cómo? Por un lado tenemos a Francia, el Imperio Británico y Rusia por un lado, ¿vale? Que es lo que se conocía como la Triple Entente. Y luego en el otro equipo, bueno, pues tenemos al Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Luego cada uno fue haciendo sus fichajes y fueron incorporando a más gente. Los alemanes para llegar a Francia decían pues vamos por Bélgica. Bélgica obviamente decía bueno pues entonces me alío con los franceses porque me estás invadiendo. Y así por eso Estados Unidos entró más tarde. Pero bueno, esto ahora lo vemos. El caso es que en 1914 en Sarajevo, que actualmente es Bosnia y Herzegovina, matan al archiduque Francisco Fernando, que es el heredero del trono austrohúngaro.
lo mata un grupo terrorista llamado La Mano Negra, y de un plan un poco improvisado, que eran nacionalistas serbios, ¿vale? Y lo mata un chico llamado Gavrilo Princip, que luego, gracias a este, pues se desencadena la Primera Guerra Mundial, y eso tiene como consecuencia la Segunda. Así que Gavrilo es un tío que le ha liado bastante en la historia de la humanidad. Bueno, el caso es que después de este atentado, porque este hombre, el que han matado, el archiduque, resulta que es el heredero del trono austrohúngaro, y entonces dicen, bueno, pues nosotros, Austro-Hungría, tenemos que abrir una investigación y vamos a investigar en Serbia qué ha pasado ahí. Y entonces los serbios dicen, pues va a ser que no. Claro, los otros diciendo, pero ¿cómo que no me dejas investigar que habéis matado a mi heredero? Que no lo hacéis. Serbia entonces será aliado de los rusos. Bueno, pues va a Austro-Hungría y dice, bueno, pues si no me dejáis investigar por qué habéis matado a mi heredero, os invado. Y entonces Rusia dice, ¿cómo que estás invadiendo Serbia? Os invado yo ahora a vosotros. Y entonces estos serán aliados de los alemanes, y los alemanes dicen, bueno, pues habrá que invadir Rusia. Pero es que Rusia también era aliada de Francia. Entonces los alemanes dicen, bueno, pues ya que estamos, vamos a dar un poco de estopa a los franceses. En fin, se desencadena todo y empieza a haber ahí una guerra de trincheras, lo que digo, durante años, en la que no se avanza absolutamente nada. A esto, por cierto, hay que sumarle también que los territorios colonizados están en guerra. Es decir, como África era prácticamente entera de Europa hasta entonces, que se la habían repartido, pues también empiezan a traer tropas a Europa o a matarse entre ellos. O sea que gran guerra, Primera Guerra Mundial. De hecho, es por eso que este riff de Metallica es tan típico, este momento de la canción, porque suena como ametralladoras, y de hecho lo ambientan como ametralladoras. Brutal, nada avanza, y entonces en 1917 todo cambia. En primer lugar porque un año antes ya habían incorporado el tanque, ese pedazo de invento, de ir una caja metálica rodando, pegando tiros, y eso ya pues más o menos cambia un poco los frentes. Pero resulta que algo pasa en Rusia en 1917, que es que estalla la revolución. Hay muchos rusos que están diciendo, mira, aquí los nobles viven de puta madre, nosotros nos estamos comiendo los mocos, estamos yendo a otro sitio a pelear por los serbios, que a nosotros nos dan lo mismo, nos revolucionamos, matamos al zar, que es como el emperador o rey de Rusia, y nos piramos de la guerra. Que os den por culo a todos. Además, entonces tenéis que tener en cuenta que estaba la gripe española, es decir, que es la mayor epidemia de gripe que ha habido en el mundo, que se estaba cargando a muchísima gente. Si encima estabas ahí metido en una trinchera, todo asqueado, comiendo mal, con todas las enfermedades que pueden surgir, pues además una oleada de gripe. O sea que muriendo muchísima gente. Claro, los rusos dicen que pasan, que se piran. Normal. Por cierto, se llama gripe española no porque fuese española, porque España pasó de meterse en la guerra, dijo esto, si os queréis matar, ya nos matamos nosotros entre nosotros, no nos necesitamos a vosotros. ¿No? Y lo que pasa es que los periódicos, pues claro, no tenían que estar hablando todo el día de la guerra, entonces dijeron, oye, que es que aquí hay mucha gripe. Entonces, como salían los periódicos españoles, pues lo llamaron gripe española, pero no es que le inventásemos los españoles. Bueno, pues nos hemos quedado en que Rusia ha dicho que se pira, ¿vale? Bueno, pues entonces Alemania coge todas sus tropas del frente oriental y los mueve al frente occidental, a Francia. Pero son tropas que ya están muy menguadas y bastante hecho polvo, por estar ahí luchando contra Rusia. Pero bueno, dicen, a lo mejor igual así rompemos ya por fin el frente. Pero entonces entra Estados Unidos. Estados Unidos entra como aliado de Inglaterra y de Francia, y ya equilibra ahí un poco la balanza y empiezan a avanzar hacia Alemania. Para que os hagáis una idea de lo fundamental que fue la ayuda de Estados Unidos, los alemanes se quedaron a 120 kilómetros de París. O sea, a una horita en coche de ahora, claro, porque entonces y voy a 50, qué velocidad. Sí, se quedaron súper cerca. Lo que pasa es que los estadounidenses ayudaron y bueno, los alemanes tuvieron que replegarse diciendo, bueno, otra vez será, no nos olvidaremos. Y el caso es que nada, ya pues por fin Estados Unidos empieza a ganar terreno, pero esto tiene mucho sacrificio, obviamente, porque como os digo, que es una guerra tan estática, tan quieto, que es básicamente a base de morir mucha gente cuando se logra avanzar un poquito. Ellos perdieron hasta 250.000 soldados en la Primera Guerra Mundial, que comparado con los millones de los demás, pues eran muy pocos, claro, pero el hecho es que ellos perdieron muchas tropas en un continente que, bueno, en un principio ni les iba ni les venía. Y el caso es que entre estos está Johnny. Johnny es un personaje ficticio, pero representa a un soldado medio americano que se ha apuntado porque cree en el ideal de la guerra. Se llama Johnny porque una canción muy famosa bélica de entonces, para animar a los jóvenes que vayan ahí a matar, Over There se llamaba esa canción, pues venía a decir el primer verso, Johnny, coge tu fusil. Bueno, pues Johnny cogió su fusil, fue a la guerra y le cayó una bomba encima. De tal manera que Johnny no muere, tranquilos, Johnny sobrevive, pero se queda sin brazos, sin piernas, sin el sentido de la vista, se queda ciego, se queda sordo también,
pierde la capacidad de hablar, pierde la lengua también, se queda mudo y encima también no puede oler nada. Se queda desconectado totalmente, atrapado en sí mismo. No obstante, sobrevive. Básicamente se convierte en un torso viviente que no puede hacer nada ni comunicarse. Lo único que puede hacer es recordar. Simplemente puede estar ahí rememorando sus vivencias más importantes. Tras varios años incapacitados, resulta que entre los médicos y él descubrieron una manera de comunicarse. Ya os digo que es una manera que ninguno de nosotros podría, salvo que haya sido Boy Scout o militar, porque básicamente se comunica por código Morse. Ya sabéis, este punto raya, que viene a ser el alfabeto. Entonces él movía la cabeza para adelante o para atrás, entonces presionando mucho rato es raya y presionando un ratito muy corto es punto. Entonces a partir de eso puede comunicarse con los médicos y lo primero que viene a decirles es: por favor, matadme. Es decir, esta canción también es una especie de alegoría a la eutanasia, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar si alguien tiene que vivir o no? Y más en esa situación, ¿no? Pero el caso es que dicen los médicos: bueno, pero igual es que no, nosotros no podemos matarte porque no es legal y estas cosas, ¿no? Y dice: vale, pues muy bien, podemos hacer una cosa. Llevadme en una vitrina de paseo por todo Estados Unidos, exponedme como si fuese una especie de circo para que la gente vea el horror de la guerra. Pero los médicos se niegan, entonces Johnny sabe que al final él se va a quedar ahí el resto de su vida haciendo nada. Entonces Johnny sabe que se va a quedar el resto de su vida ahí atrapado. En la película hay una enfermera que intenta desconectarle de todos los tubos y todas las cosas que tiene para que muera, ¿vale? Pero esto no pasa en el libro. El caso es que, en fin, es una situación muy jodida y viene a decir: oye, la guerra es horrible, nada de encumbrarla como somos todos héroes, somos todos la leche, vamos a morir por la patria. Eso es una vieja mentira y puede ser muy desgraciado si sobrevives. En fin, y de esto va la canción One de Metallica. Es un dramón, ¿eh? Espero aún así que os haya gustado y que ahora cuando la estéis escuchando, cuando lo veáis en directo, pues enfoquéis esta canción con otra perspectiva y mucho más, digan: pues mira, me está contando una historia muy interesante. Si os ha gustado mucho, o un poco aunque sea, compartidlo con todos aquellos que sepáis que les gusta Metallica, que les guste las historias de la Primera Guerra Mundial, o si conoces, yo que sé, alguien que se haya quedado sin brazos ni pierna y sin yo que sé, sin voz ni nada, pues mientras le queden oídos le pones unos auriculares y le ponen mi vídeo, a ver qué opina. En fin, que muchas gracias por estar ahí, un vídeo más, una canción nueva en la que ponemos en contexto. Espero que os haya gustado de verdad, así que un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.